Muy buenas tardes, mi nombre es Belinda Barrero Ojeda. Estoy en el curso de Fundamentos Históricos del Derecho y mi catedrático es Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Muy bien, la primera pregunta es esta. ¿Cuáles son los tres problemas de delimitación de la historia del derecho? Muy bien, las delimitaciones son las materiales, las espaciales y las temporales. Pues bien, el objeto de la historia del derecho consiste en estudiar el origen y las transformaciones de este a lo largo o a través del tiempo. Muy bien, la segunda pregunta va así. ¿Cómo era el derecho en las sociedades primitivas? Muy bien, el derecho primitivo fue el comienzo de la utilización de normas basadas en costumbres religiosas. El derecho primitivo se puede caracterizar por su ámbito tan cerrado y muy personalista. Su aplicación proviene de grupos sociales, podemos decir jerarquías, cerradas en las cuales se pueden solamente ingresar por mero nacimiento, es decir, de generación en generación. Muy bien, la tercera pregunta es, ¿por qué es importante el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi, o también uno de los más tempranos ejemplos del principio de persuasión de inocencia, pues sugiere que es el acusado o el acusador tiene oportunidad a aportar pruebas. Sin embargo, no incluye ninguna disposición por circunstanciales atenuantes que puedan modificar esta prescrita. Y claro está que la importancia de este código es que las leyes regulaban contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia y el criminal o el que se estaba pues juzgando. Muy bien, número 4. ¿Qué es la ley mosaica y algunas características de ellas? La ley de Moisés o ley mosaica se refiere a las leyes religiosas del pueblo de Israel, escritas en la Santa Biblia. En hebreo se llama Torá o ley, un título que también se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros del Tanaj, la Biblia hebrea. Muy bien, y algunas de sus características son que incluía los principios de arrepentimiento, remisión de pecados y ley de mandamientos carnales. Muy bien, número 5. ¿Qué se conoce del derecho antiguo egipto? Muy bien, el sistema legal egipcio se basaba en una combinación de leyes escritas y costumbres establecidas. Las leyes eran promulgadas por un faraón y su corte real y se registraban en papiros y estelas que colocaban en lugares públicos para que todos puedan tener acceso a ellas. La ley del antiguo Egipto funcionaba igual que en cualquier país de la actualidad. Había un conjunto de normas acordadas que habían sido creadas por hombres, considerando a los expertos en la materia. El sistema judicial que sopesaba las pruebas de las infracciones de esas normas y agentes que lo hacían cumplir. Solo por mencionar algunos de los aportes que hicieron los egipcios fueron las sentencias que podían declarar inocencia o culpabilidad. Y esta tenía que estar atestiguada como la privación de la libertad, requisa de propiedades, condena a trabajos forzados, castigos corporales y la condena a la muerte en caso de extrema gravedad del delito. Podía ser por ahogamiento u otros tipos de castigos. Muy bien, ¿qué es una ordalía? Era como una prueba o un ritual que se usaba en Europa medieval, podemos decirlo,
y eran ciertas sociedades para averiguar la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. Y una de las formas como de juicio hacia Dios o de Dios. Digamos que un ejemplo de una ordalía en ese entonces era tomar la mano de la persona juzgada y meter un objeto pesado que estuviera abajo, o sea, en la olla, y era una olla con agua caliente. Entonces la persona tenía que meter la mano y levantar el objeto pesado para poder sacarlo. La persona quedaba indemne de esa pues quemadura, la persona era inocente, así lo consideraban ellos. Ese es un ejemplo de muchas ordalías que se daban antes. O incluso también lo que hacían, ese es otro ejemplo que yo investigué, que lo que hacían era que metían a la persona totalmente como inmóvil, y si la persona se movía o hacía algo antes de ser lanzada al estanque o al río, pues era culpable, ¿no? Muy bien, y creo que me salté un ítem que es el B. Es como un breve resumen de qué es historia y qué es derecho. Básicamente la historia se ocupa del pasado. Eh, el derecho contempla el ordenamiento actual. Aquella se funda en la investigación de los hechos ocurridos, me refiero a la historia, y este trabaja con ideas, conceptos o realidades que requieren más de reflexión, análisis y búsqueda de datos, tal como es el derecho. Básicamente la historia estudia cronológicamente lo que pasó en eventualidades pasadas para estudiarlas hoy actualmente de la mano con el estudio del derecho. Básicamente la historia es como una retrospectiva, es como retroceder para poder ver la distancia temporal, ¿no? El derecho es un orden que expresa jerárquicamente o normativamente con el fin de dirigir o regir una sociedad que tiene la función principal de permitir una vida totalmente organizada, no para una persona o para un sistema jerárquico, sino para una sociedad. Muchísimas gracias. Feliz tarde.